Hola, me da tanto gusto, te doy la bienvenida. Vamos a continuar con estos estudios de la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar la carta de Filemón. Esta es una carta muy pequeña, es solamente un capítulo, así es de que en tu Biblia vas a encontrar después de Tito, antes de Hebreos, y seguramente solamente tiene una página o tal vez media página en alguna Biblia. Tiene 25 versículos y bueno, es una carta que rápidamente la puedes leer, pero vamos a escudriñarle, vamos a encontrar cosas que Pablo, porque es quien escribe esta carta, le quiere decir a Filemón, porque es el nombre que lleva esta carta, es a quien está destinado, a Filemón. ¿Qué es lo que le quiere decir Pablo? ¿Y qué es lo que quiere decirnos Dios en esta carta? Porque no la veamos solamente como una carta que le escribió Pablo a Filemón, sino qué nos quiere decir Dios a nosotros. Entonces vámonos derechito a la carta de Filemón y quiero decirte que la vamos a ver en Reina Valera 15 para que ahí puedas seguir cómo vamos a ir versículo a versículo escudriñando esta carta. Bien, dice en el primer versículo: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A mí me encanta que Pablo, él lo que hace es firmar sus cartas. Al principio, al final, a media carta, él hace saber que él está escribiendo la carta. Aunque muchas cartas son diferentes, estilos diferentes, pero ya cuando pone yo soy Pablo, no hay como mucha duda de que sea él el que está escribiendo esta carta. Entonces, eso menciona y además dice que está con Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios que se había unido a Pablo en uno de sus viajes misioneros de Pablo. Entonces Timoteo de hecho también es alguien a quien le escribe una de estas cartas personales, porque esta es una carta personal dirigida a Filemón, la que vamos a estudiar ahorita, pero también a Timoteo le escribió dos cartas, de hecho, primera y segunda de Timoteo. Entonces nos hace saber al decir soy Pablo y al decir está aquí conmigo Timoteo. Esta carta nos damos cuenta que no solamente está Timoteo, aquí menciona que está Timoteo, pero están otras personas ahí con Pablo en este lugar que está él en Roma, en el primer encarcelamiento, y están otras personas ahí con él. Y después, casi al final de la carta, nos vamos a dar cuenta quiénes más están con Pablo. Entonces, esta carta está haciendo saber Pablo que no está solo, que está ahí Timoteo. Todavía no hace saber que está alguien más con él, pero al principio de la carta dice, está aquí conmigo Timoteo. Así es como empieza esta carta. Y Pablo también... Me llama la atención que en esta carta, la forma como él empieza a expresar el inicio de su carta, no lo dice como otras cartas que empieza Pablo diciendo la posición que él tiene, diciendo mi posición es apóstol de Jesucristo. Hay varias cosas que Pablo menciona en las cartas, en algunas cartas, diciendo su posición. Hay 13 cartas que escribió Pablo a quienes se le adjudican que es el autor, y muchas de ellas son cartas dirigidas a todas las iglesias, que las circulan en diferentes iglesias, pero hay algunas cartas que están dirigidas de forma personal. Esta es una de ellas, Filemón, pero aquí está diciendo, está conmigo Timoteo. Pero Pablo aquí no habla de su posición, sino que empieza hablando de su condición en la que él se encuentra. Por eso dice prisionero de Cristo. Y aquí en esta palabra, en esta frase que él menciona, prisionero de Cristo, lo podemos ver de diferentes interpretaciones. ¿Cómo interpretamos esta frase que Pablo está diciendo de cuál es su condición? La condición de Pablo, literalmente, lo podemos ver que él está prisionero. Él está prisionero aquí en Roma y por eso lo dice de esta manera. Pero al decir prisionero de Jesucristo, él está dando a entender que la causa por la cual él está prisionero es por seguir a Cristo, es por servir a Jesucristo. Esa es la razón por la que él se encuentra encarcelado. ¿Cuántos de los que estaban ahí en la cárcel podrían decir, yo soy prisionero de Jesucristo? Pablo no dijo, yo soy prisionero de Roma, soy prisionero por cometer algún delito. Si el delito que él estaba cometiendo era una injusticia, pero era proclamar a Jesucristo. Entonces, esta es otra manera de interpretación.
Otra forma de interpretar prisionero de Jesucristo, prisionero de Cristo, es decir, es por voluntad de Jesús. Si me encuentro en esta condición de prisionero, Pablo se sentía en paz porque decía, es la voluntad de Dios, de Jesús, que yo esté aquí prisionero. Es su voluntad que me encuentre en esta condición. Y aquí es pensar que Dios todo lo tiene bajo control. Y las condiciones en las que nos encontramos muchas veces es en condiciones porque Dios permite que estemos en cierta condición. Puede ser que nos sintamos prisioneros o nos sintamos encarcelados por alguna situación, pero que sea a causa por la voluntad de Jesucristo. No siempre es por voluntad de Jesucristo, así como en la parte anterior que les acabo de decir que era por servir a Jesucristo. Hay situaciones que nos sentimos aprisionados porque es la causa porque no hemos hecho las cosas correctamente. Es a causa de nuestras malas decisiones o algunas cosas. Entonces estamos en una condición de prisión en nuestra vida, no literalmente, pero esto es a causa no de Jesucristo. Entonces en este caso Pablo estaba diciendo a causa de Jesucristo. Y pero antes quiero mencionarte esto porque ahorita estamos en este tiempo de contingencia, en esto del COVID-19 y el coronavirus, y podemos decir, Dios, estamos en una situación de arraigo domiciliario en casas, pero es porque Cristo tiene el control de todo y es una condición en la que me encuentro. Puedo decir prisionero de Jesucristo, la condición en la que me encuentro, pero siempre Dios va a sacar cosas para bien. Pablo en eso encontraba su gozo y su paz, porque todo es para bien. Y otra interpretación que la podemos tomar de esa manera, en prisionero de Cristo, es que estaba cautivado Pablo por el amor de Jesucristo. Y él podría decir, yo soy prisionero de Cristo, yo soy prisionero del amor de Cristo, yo sirvo a Cristo con amor, yo le sirvo. Y esta carta hace ver cómo su pasión de Pablo era Jesucristo. Hay muchas cosas que su propia vida marca la pasión que tiene por Jesucristo. Y hay partes en toda la carta, en este capítulo, en varios versículos, donde se refiere al Señor Jesucristo, a Jesucristo, Señor Jesús, Cristo, el Señor, Cristo Jesús. Así es como Pablo hace mostrar que el amor que él tiene por Jesucristo. Seguimos leyendo a quién está dirigida esta carta. Entonces vemos que esta carta está dirigida a Filemón, el amado y colaborador nuestro. El Filemón es el nombre personal de la persona a quien está dirigida esta carta. Y esta carta, aunque es una carta privada, ya nos dimos cuenta que está Pablo ahí con Timoteo y con otras personas que luego vamos a verlo, pero también es interesante que esta carta, el sentido de esta carta es un tema delicado que Pablo quiere tratar con Filemón, pero dice que no solo es esta carta dirigida a Filemón, por eso dice a Filemón, pero ¿qué crees? Dice también está dirigida a la hermana Apia, esto en el versículo 2, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, son los codestinatarios. Y la hermana Apia creemos que es la esposa de Filemón, y Arquipo, el hijo de ambos, que lo menciona Pablo como nuestro compañero de milicia, es el hijo de ambos. Entonces vemos cómo toda la casa de Filemón, su esposa, su hijo habían creído en el Señor Jesucristo y le servían juntamente. Esto es una familia que servía al Señor. Me llama muchísimo la atención. Y hace referencia Pablo diciendo Filemón el amado y colaborador nuestro. Quiere decir que Filemón tenía una posición en cuanto a ser siervo de Jesucristo en el ministerio, en la obra, muy importante. Y esto lo hace mención Pablo. Y entonces aquí se añade algo más, porque dijo a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y dice a la iglesia que está en su casa. Entonces, bueno, aquí ya pasó de ser una carta privada a ser una carta pública, y tan pública que la estamos estudiando ahora. Pero a la iglesia, ¿cómo que a la iglesia? Te explico. Filemón vivía en Colosas.
¿Recuerdan la carta que acabamos de estudiar acerca de Colosenses? Bueno, pues en el mismo lugar vivía Filemón. Ya se había llevado esta carta, se cree que la carta de Filipenses, Colosenses y Efesios junto con Filemón se escribieron en el mismo periodo de tiempo del año 60 al 63, más o menos después de Cristo, y por eso se les llama las cartas de la prisión. Y tienen mucha relación estas cartas, sobre todo Colosenses y Filemón. Hay muchas cosas en relación a estas cartas. Entonces, pues aquí como que la iglesia... Miren, para explicarles, la iglesia no se reunían las personas en un templo o en un auditorio como lo hacemos muchas veces ahora, no se encontraba con estos lugares amplios en donde la gente se reuniera. La iglesia que estaba fundada en Colosas se llevaba a cabo en diferentes lugares, en diferentes casas. Es decir, si una casa ya se llenaba, ya no cabe aquí uno más, entonces lo que se hacía era abrir otra casa para que ahí se congregaran, para que ahí se juntaran y escucharan la palabra de Dios. Creemos que Filemón era el encargado, podría ser el pastor o el líder en esta casa donde va a llevar la carta a Filemón. Como ahora, hagan de cuenta, estamos en la contingencia y ahora pues por esta situación no nos podemos ir al auditorio para poder tener nuestros servicios grandes. Y lo que hacemos es, bueno, pues hacemos reuniones, videoconferencias en donde hay un límite de personas que pueden entrar. O qué tal un chat en donde en ese chat envías información, pero ese chat se llena. ¿Y qué haces? Pues se abre otro chat. Pero quiere decir que aunque sean diferentes chats, diferentes reuniones, sigue siendo la misma iglesia. Y esto es lo que sucedía ahí, en Colosas. Entonces, Filemón era el líder o el pastor o el que llevaba aquí esta iglesia. Entonces, bueno, ya me imagino que Filemón puede haber dicho, pues vamos a leer esta carta, alguien que la lea, está dirigida a mí, pero también a mi esposa, que bueno, ella y yo somos uno, y para mi hijo, pero bueno, pues mi hijo también es de la familia, pero ya toda la iglesia, pues obviamente la familia en Cristo, pero ya era una carta pública. Entonces aquí están leyendo esta carta y en el versículo 3 dice, gracia a ustedes. Quiere decir que a ustedes, pues ya es muchos, no dice a ti, Filemón. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí esta parte donde dice gracia y paz es algo que más que un deseo que está tratando de decir Pablo, es que es una verdad. Pero en este punto no vamos a irnos mucho por ahí, lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces vamos a continuar en el versículo 4. Y Pablo dice, doy gracias siempre a mi Dios haciendo mención de ti. Ahora sí está hablando de Filemón. Mención de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y hacia todos los santos. Fíjate bien. Él dice, oigo, porque oigo del amor y de la fe que tienes. ¿De quién estaba escuchando esto? ¿Sabes? Vamos a ver más adelante que una de las personas que estaban ahí también era Epafras. Epafras es el que fundó la iglesia de Colosas. Ahí estaba Epafras. Epafras era el que le iba y le decía a Pablo todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Alguien por ahí me dijo, andaba de chismoso diciéndole a Pablo. Andaba de comunicativo y comunicaba cosas muy padres de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas, de cómo se estaban reuniendo en las casas y entonces él estaba escuchando de cómo este Filemón estaba haciendo de gran testimonio porque dice que escucho del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Es increíble. Entonces Filemón podría proclamar y hablar de su fe y decirle a todo mundo escuche de mi fe y de mi pasión por Jesucristo y lo que él hacía demostrando esa fe y amor, es decir, demuestro, Señor Jesucristo, que te amo, mi amor y mi fe hacia ti. Pero también aquí hay una parte que dice muy importante, que tienes para con el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿Sabes? Porque la fe y el amor que se tiene a Jesucristo se demuestra hacia los demás. Y aquí es como extender tus manos hacia arriba y decir, hacia ti, Señor, te alabo, te amo y tengo fe,
pero lo extiendo y lo derramo hacia los demás. ¿Quién tienes ahí? Que puedas decir, estiro mis manos, ¿quién tienes ahí a quien tienes que demostrarle ese amor y esa fe? Tu familia, tu esposo, la gente que tienes alrededor, es a las personas que hay que demostrarles que tenemos amor y fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahí es en donde se extiende, y esto es lo que estaba haciendo Filemón. De hecho, él era un hombre rico y esa casa él había prestado y había dicho que sea mi casa la que sea parte de la iglesia, que vengan y que sea la congregación en esta parte. Ese testimonio estaba dando Filemón, y Pablo lo estaba escuchando. Y dice, de manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros para la gloria de Dios. Cuando nosotros demostramos la fe a Jesucristo mediante el amor hacia los demás, es un gran testimonio, y es ahí donde ese conocimiento es eficaz. No solamente son palabras, podemos dar testimonio. La gente puede ver, sigue a Jesucristo, su fe es probada. Y Pablo aquí dice en el versículo 7, porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los santos, oh hermano, han sido confortados por medio tuyo. Confortados, eran fortalecidos, era como sus brazos levantados. Esto es lo que estaba haciendo Filemón. Filemón, fíjate bien, lo que significa su nombre, Filemón, viene de fileo, que es amor, y filemi, que es amador. Hay algunos que dicen que el significado es el hospedador. Entonces, aquí Filemón estaba demostrando verdaderamente el amor que tenía a Jesucristo y dándole honor a todo su nombre, siendo verdaderamente un amador. Se dice que Pablo pudo haber conocido a Filemón en uno de sus viajes misioneros a Éfeso. ¿Sabes? Somos llamados a que demostremos el amor hacia los demás. Este es un testimonio muy importante. Dice en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es la manera de demostrar que amamos a Jesucristo, siendo testimonios de la manera que amamos a los demás. Juan 13:35. En el versículo 8, aquí todo esto que está mencionando Pablo respecto a Filemón, ya en este versículo 8 dice, por lo tanto. Entonces quiere decir, todo esto que he estado yo hablando acerca de lo que oigo de ti, y está increíble lo que tú estás haciendo, ahora por lo tanto, lo que sigue es decirle prácticamente el motivo de esta carta. Y le dice, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que conviene. Aquí yo me imagino a Filemón como Pablo, cómo tienes esa manera de expresar en la cual se está refiriendo, yo tengo como toda la autoridad en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Yo he sido llamado a los gentiles. Yo he estado haciendo misiones. Yo he estado poniendo iglesias. Pablo no entró al inicio de esta carta y tampoco sigue en ese mood de su posición, sino sigue en el mood de su condición. Y aquí está hablando en términos diciendo, yo no voy a irme por este camino de aprovechar mi posición. Podría hacerlo y podría ordenarte. Y esto te conviene, algo que te conviene, pero no lo voy a hacer de esa manera. Y me llama mucho la atención porque Pablo ha cambiado tanto. Pablo, el Saulo, el que hacía alarde de su posición, ahora no hace alarde de su posición. Ahora él habla desde su condición, habla desde otro punto de vista, y vemos a un Pablo humilde, a un Pablo diferente. El asunto es delicado. Y el asunto es delicado, y Pablo, pudiendo tomar mano de su autoridad, de su posición, decide tomar mano de otra cosa y dice, yo mejor voy a llegar desde un punto de vista diferente. Y toma el camino y dice, más bien intercedo en amor. Esta es la manera en la que le está hablando Pablo a Filemón. Quiero interceder en amor.
¿Por quién va a interceder? En este punto seguramente Filemón está, quiero saber, o sea, ¿cuál es el interrogante? ¿De qué es de lo que se trata? ¿De qué está hablando Pablo? Y además añade que como toma esta posición de interceder en amor y dice, ¿cuál es mi condición? Dice, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Esa es la condición que se encuentra Pablo. O sea, soy un hombre que ya es anciano y que además estoy prisionero. Esa es mi condición y de esa manera voy a interceder en amor. Y dice en el versículo 10, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo. Que yo me imagino a Filemón como petrificado en cuanto escucha la palabra Onésimo. ¿Alguien no te cae bien? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te ha estafado? ¿Alguien te ha robado? ¿Alguien te ha hecho algún daño? ¿Alguien te hizo algo y que tú dices, no quiero ni escuchar que se mencione su nombre, el innombrable? Así me imagino que era Onésimo, el innombrable. ¿Por qué? ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Un esclavo, sí. En aquellos tiempos sí era permitida la esclavitud. De hecho, en la Biblia, en Éxodo 21, hay una serie de reglas y lineamientos y a lo largo de la Biblia se menciona muchísimo acerca del trato a los esclavos y de los esclavos a los amos. Y esto era válido. De hecho, por eso también vemos que Filemón era un hombre rico, porque tenía el poder de tener esclavos, era adinerado. Pero lo que hizo Onésimo, le hizo Onésimo a Filemón fue que se escapó. Era un esclavo prófugo, se escapó, pero no solamente se escapó, sino que aunque no se nos especifica bien qué fue lo que hizo Onésimo, se cree que había estafado o había robado a Filemón. Le robó, le estafó y huyó. Entonces ahora la condición de Onésimo era de prófugo. Entonces seguramente estaba muy enojado Filemón con Onésimo y no quería escuchar, yo pienso que no quería escuchar nada de él. Y ahora se encuentra con que Pablo le está escribiendo una carta y todo lo que le ha dicho y tiene que ver con este Onésimo. Y además poniéndose en una condición de intercesor y decir, estoy intercediendo en amor, interceder en una condición de humildad además. O sea, Onésimo, un prófugo, ¿cómo se ponía Pablo en esta condición de humillarse para interceder ante Filemón por Onésimo, que no merecía que se pusiera en esta condición? Y además dice, a quien he engendrado en mis prisiones, le dice a mi hijo Onésimo. ¿Está hablando del esclavo Onésimo? Seguramente pienso que Filemón así está diciendo, ¿está hablando del esclavo Onésimo? ¿Te estás refiriendo a él? ¿A ese ladrón estafador? ¿A él te refieres? En este punto seguramente Filemón pudo haber dicho, ya no quiero seguir leyendo, que nadie sepa de esta carta, o si están leyendo todos es como, ¿me escapo? ¿Qué hago? Quiero pensar esto, pero vamos a continuar viendo qué es lo que pasó. Lo había engendrado, dijo mi hijo Onésimo, lo había engendrado en sus prisiones, porque creemos que ahí es como conoció el mensaje, el evangelio Onésimo. Onésimo se había ido huyendo a Roma y ahí es en donde seguramente escuchó de Pablo y llegó con Pablo, porque si la ley lo agarraba a Onésimo, la pena era la muerte para un esclavo que huía. Entonces seguramente escuchó de Pablo y llegó ahí donde estaba en el arraigo domiciliario, ahí estaba Pablo, y escuchó de él y recibió el mensaje de Jesucristo, pensando, pues, este hombre está prisionero, pero vive en libertad, y yo estoy como libre porque me escapé de ser esclavo, pero realmente estoy aprisionado.
vivo como prisionero. Y a veces así vivimos aunque estemos en libertad. Y Cristo quiere darnos nuestra verdadera libertad y solamente la encontramos en Él. Y en Él había encontrado esa libertad Pablo a pesar de estar prisionero. Y por eso lo llama mi hijo, o sea, lo engendré. Él hablaba de esta parte. Así lo estaba mencionando Pablo. Pablo decidió tomar este camino de intercesor. Tú y yo somos culpables como Onésimos. Podemos ponernos en el lugar de como Onésimo. Nosotros huimos de la presencia de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios y culpables por el pecado. ¿Cuál era la condena para nosotros por el pecado? La muerte. La muerte. Así como Onésimo, lo mismo, lo que él había cometido, la pena era la muerte. Y Jesucristo, el intercesor, fíjate bien, Jesucristo buscó salvarnos siendo un intercesor humilde. Jesucristo no vino en una condición de autoridad, vino en una condición de humilde. La posición correcta para interceder ante Dios por nosotros, pecadores, y estábamos destinados a la muerte. Él decidió interceder y desde una posición humilde. Fíjate cómo dice Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así era su manera de ser el intercesor, el reconciliador entre Dios y los hombres. Jesucristo se humilló y tuvo una posición en donde dijo, no es en mi posición de autoridad, no es en esa posición, me humillo haciéndome humilde y hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera fue su humillación con tal de salvarnos, con tal de interceder y de reconciliarnos con el Padre. Su humildad como intercesor y reconciliador, fíjate, dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el intercesor, el intermediario, el que se humilló. Dice hombre, ¿sabes? Esa era la condición en la que estaba Jesucristo para ser el intercesor ante el Padre, interceder por ti, interceder por mí. Somos como Onésimo, somos como Él. La muerte es lo que merecemos, pero la sangre de Jesucristo, su intervención, su humilde intercesión hace que seamos librados. Pablo quiso tomar este camino igualmente con el ejemplo de su amado Jesucristo y dijo, yo no voy a llegar con mi posición. Jesucristo no llegó con una posición, Jesucristo se humilló. Entonces así mismo llega Pablo y por eso su carta habla de esa manera y por eso se humilla y dice, yo soy un anciano y prisionero de Cristo. Llego ante ti, Filemón, intercediendo por Onésimo en una actitud de humildad. Sabes, nosotros fuimos librados de la muerte eterna, somos librados por Jesucristo, por su humildad, por su intercesión, nos reconcilió con el Padre y nos libró de la muerte eterna. Lo que Pablo estaba haciendo aquí ante Filemón era intercediendo para que no se diera esa muerte por la cual podía alcanzar Onésimo, esa muerte. Y aquí estaba intercediendo. Onésimo ya tenía la vida eterna. Onésimo ya había sido librado de la muerte eterna. Ahora tendría que ser librado de esta muerte ante Filemón. Y aquí está Pablo intercediendo por él, haciendo lo que hizo Jesucristo, haciendo esto. Somos como Onésimo. Tú y yo somos como Onésimo. Somos culpables por nuestros delitos y pecados y merecemos la muerte.
también quiero decirte, también podemos ser, si ya fuimos reconciliados, si ya como Onésimo reconocimos y recibimos el perdón y recibimos la reconciliación con el Padre, ahora nos podemos poner en otro punto. Porque Pablo, él ya había sido reconciliado con Cristo. Y sabes, ahora Pablo, nos podemos poner en el lugar de Pablo. Tal vez ya no como Onésimo, porque ya fuimos librados, ya fuimos rescatados, ya fuimos salvados por la intercesión de Jesucristo. Pero podemos ponernos como Pablo, siendo intercesores y reconciliadores. Porque dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesucristo es el que reconcilia con el Padre y ahora nos da el ministerio de reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es de que Pablo sabía que ahora él era encomendado a la búsqueda de la reconciliación. Y esto es lo que estaba haciendo. Entonces somos llamados a ser como Pablo, a buscar la reconciliación de otros, la reconciliación con el Padre, con Dios y la reconciliación de unos con otros en cuanto a diferencias, conflictos y demás. Somos llamados a esa reconciliación. O tal vez tú eres Filemón, estás en una posición de Filemón y hay algún Onésimo que tienes que hacer lo que dice Pablo, alguno que te falló, que te estafó, que te defraudó, que hizo algo malo contra ti y ahora es el punto de actuar como pensamos que actuaría Filemón, este hombre que su nombre, su significado es amador. Entonces, tal vez te encuentras tú en una de estas posiciones. Piénsalo y pídele al Espíritu Santo que revele cuál es la posición que te encuentras tú. ¿Como un Onésimo? ¿Como un Pablo? ¿O como un Filemón? Piénsalo y pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar lo que hemos estudiado. Llegamos solamente al versículo número 10, pero vamos a continuar en la siguiente clase. Así es de que el Espíritu Santo y Dios te bendiga. Hasta pronto.